Hola niñas, buenos días. El día de hoy nos va a tocar propiedades de logaritmos, ¿va? Ok, la vez pasada ya habíamos visto logaritmos, ya habían visto cómo transformar de forma exponencial a forma logarítmica y de forma logarítmica a forma exponencial, ¿ok? Creo que hasta ahí ya no hay ninguna duda. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de estos logaritmos. Les pasé una tabla que espero que ya tengan por ahí. Y vamos a estar revisando ahorita las 6 fórmulas, ¿ok? Para poder trabajar con ellas. Ok, ¿en qué nos vamos a basar o qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya habíamos visto que los logaritmos son métodos con los cuales nosotros podemos hacer operaciones grandes más pequeñas. Es decir, que podemos reducir un poco la complejidad o la dificultad de alguna operación, ¿ok? Todo transformándolo a sumas y restas, ¿ok? Entonces, primero, ¿cuáles son estas propiedades que vamos a poder aplicar para los logaritmos? La primera, la tienen ahí, es la propiedad de multiplicación. Nos dice que cuando tenemos un logaritmo y posterior hay algo que se está multiplicando, nosotros lo podemos dividir en una suma, ¿ok? Si nosotros tenemos aquí, en este caso, un ejemplo, logaritmo de x por y. Esto lo vamos a poder separar como logaritmo de x más logaritmo de y. Es decir, que esta multiplicación la vamos a poder transformar a una suma de estos logaritmos. Una característica es que la base siempre tiene que ser la misma. Aquí si se fijan no hay base. Ya habíamos visto que si no hay base es base 10. Es decir, es como si aquí tuviera un 10, pero está implícito, ¿ok? Entonces, otro ejemplo podría ser logaritmo, igualmente base 10, de 3x. El 3 se está multiplicando con la x. Así que lo vamos a dividir en una suma, que sería el logaritmo de 3 más el logaritmo de x. Ambos logaritmos son base 10. ¿Ok? Hasta aquí está todo muy sencillo. Vemos que lo que se multiplica lo podemos dividir en sumas. Vamos con la segunda, que es una división. Tenemos logaritmo de x sobre y. Igualmente lo que vamos a hacer es hacer una resta. ¿Ok? Aquí, por donde vamos a empezar es por el numerador. Es decir, la x. Siempre es el que va al principio. Y el que se le va a restar es el de aquí abajo. Entonces tenemos logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y eso es todo. Si se fijan, ambos son base 10. Logaritmo de el de arriba menos el logaritmo del de abajo. Aquí tenemos otro ejemplo que dice que el logaritmo base 3 de z de 2 entre z. Esto va a ser igual y lo mismo que el caso pasado. El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. O el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Logaritmo base 3 de 2 menos logaritmo base 3 de z. Y eso es todo. En eso se van a basar esas dos propiedades. Después, la tercera nos habla cuando tenemos una potencia. Si tenemos una potencia, la potencia la podemos bajar a una multiplicación. Si nosotros tenemos aquí, primer ejemplo, logaritmo base 10 de x al cuadrado, ¿esto a qué va a ser igual? Este 2 de aquí, tú lo vas a bajar, lo vas a pasar de aquí a acá. Y esto va a ser igual a 2 por el logaritmo de x. Es decir, este 2 solamente se bajó a multiplicar. Vamos a ver otro ejemplo. Si tengo logaritmo base 4 de, y entre paréntesis, x más 3 elevado al cubo, lo mismo, solamente agarro este 3 y lo paso hasta acá. Como aquí es el caso, 3 logaritmo base 4 de x más 3. Es decir, solamente el 3 se bajó y eso es todo. Y un último ejemplo, si tengo logaritmo base 5 de y elevado a la menos 3, pues solamente el menos 3 baja a multiplicar como los casos pasados y todo lo demás se queda igual. Caso número 4 va a ser muy parecido, solamente que vamos a tratar con raíces, ¿ok? Si yo tengo una raíz
yo ya las había comentado que cuando tengamos raíces, para esto vamos a pasarlo a potencia. Si yo tengo, un ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de x, esto es igual a x a la 1/2. ¿Por qué? Porque aquí hay un 2 que está implícito, ¿sale? Si yo tengo raíz cúbica de x, esto es igual a x elevado a la 1/3. Si yo tengo raíz cuarta de x, esto va a ser igual a x a la 1/4. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo el logaritmo de la raíz cúbica de x, esto yo lo puedo reescribir de esta forma. Logaritmo de x elevado a la 1/3. Y ya que hice eso, sigue siendo lo mismo. El 1/3 lo bajas a multiplicar y te queda logaritmo de x. Es decir, que el 1/3 lo pasé para acá. Y eso fue todo. Aquí tengo un caso similar que dice logaritmo base 4 de la raíz de y. Bueno, ya vemos que una raíz cuando no tiene aquí nada, si no tiene ningún numerito, va a ser raíz cuadrada, ¿sale? Y eso es igual a elevado a la 1/2. Así que yo lo puedo reescribir como esto que está aquí, que sería logaritmo base 4 de y elevado a la 1/2. Y lo mismo, el 1/2 lo voy a pasar de este lado, como aquí, 1/2 por el logaritmo base 4 de y. Y por último, las últimas dos propiedades me dice que si yo tengo el logaritmo, y aquí cualquier base, puede ser como este caso base 10, base 5, base 9, cualquier base, la que sea, y aquí tengo un 1, esto va a ser igual a 0. Si yo tengo logaritmo base 4 y aquí hay un 1, esto va a ser igual a 0. Si yo aquí tengo logaritmo base 2 y aquí tengo un 1, también va a ser 0. Y así sucesivamente, ¿sale? ¿Por qué? Sencillo. Si nosotros lo pasáramos a forma exponencial, como ya lo vimos la clase pasada, es como si yo tuviera, en el primer ejemplo, 4 elevado a la 0 es igual a 1. Porque todo número elevado a la 0 nos da 1. Entonces no importa la base que tengamos en el logaritmo, siempre nos va a dar 1. Aquí otro caso, 2 elevado a la 0, pues todo número elevado a la 0 nos va a dar siempre 1. Así que siempre va a ser ese resultado. Y en la última parte, en la parte 6 de esta propiedad, tenemos logaritmo y nos habla de que si aquí tenemos lo mismo, siempre nos va a dar 1. ¿Vale? Es como si yo tuviera, en el primer ejemplo, 3 elevado a la 1, pues me da 3. 4 elevado a la 1, pues me da 4. Y 43 elevado a la 1, pues me va a dar 43. Y así sería para todos los casos. ¿Ok? Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Y si ya no hay ninguna duda, vamos a pasar a los ejercicios. ¿Ok? Hagan una pausa hasta aquí porque no quiero que sobresaturarlas con información. Entonces, si hasta aquí no se sienten cansadas o aburridas, bueno, síganse de lleno, ¿va? Ejercicios. Vamos con el primero. Logaritmo base 3 de x cuadrada por y. Ok. Bueno, yo tengo logaritmo base 3 de una multiplicación. Es lo primero que puedo ver ahí. Que la x cuadrada se está multiplicando. ¿Con quién? Con y. ¿Ok? Entonces, como se está multiplicando, pues lo que voy a hacer es dividirlo en dos sumas. Ya habíamos visto que cuando se multiplica los logaritmos podemos hacerlos una suma. Me quedaría logaritmo base 3 de lo primero que está multiplicando más logaritmo base 3 por lo segundo que se está multiplicando y me quedaría hasta aquí. Pero si se fijan, ahora aquí nos queda una potencia. Y aquí tendríamos, hasta aquí aplicamos una propiedad. Pero aquí yo tendría que aplicar otra propiedad que es la del exponente. Este 2 que está aquí lo paso a multiplicar acá abajito y eso es todo. 2 por el logaritmo base 3 de x más, y esto se queda igual. Lo único que hice es que este 2 lo pasé aquí abajito y apliqué ahí otra propiedad.
Y este sería el resultado. De este lado tengo logaritmo base 4 de una división. Y ya sabemos que cuando hay una división podemos dividirlos, bueno, podemos separarlos en una resta. Dijimos que el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Obedezco la propiedad y me queda que el logaritmo del de arriba, obvio todo en la misma base, logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Y aquí apliqué una propiedad, pero me falta todavía aplicar otra propiedad porque todavía veo exponentes. El 4 lo voy a pasar de este lado, como lo hice aquí, y el 3 lo voy a pasar de este lado, como lo hice acá. Y ahora sí, quedaría completo. Siguiente ejemplo, vamos a tener logaritmo de la raíz de x por y. ¿Ok? Ahí es donde necesito que tengan en claro cuál es la operación más grande. ¿Se acuerdan que vimos esa dinámica en algún ejercicio en matemáticas? Bueno, ¿cuál es la operación más grande? En este caso, pues, la raíz, porque la raíz abarca a los dos términos. Entonces, lo está abrazando, los está envolviendo, ¿correcto? Entonces, vamos a tener que logaritmo base 10, porque no hay nada aquí abajito, entonces asumimos que es base 10, de la raíz de x por y. ¿Ok? Bueno, primero lo que voy a hacer es que cuando yo vea una raíz, les recomiendo que lo transformen a una potencia. Ya vimos que tampoco hay un numerito aquí, y si no lo hay, pues es como si hubiera un 2. Por eso se llama raíz cuadrada, ¿sale? Entonces es como si hubiera aquí un 2. Yo lo voy a volver a reescribir y me quedaría, logaritmo de x por y elevado a la 1 medio, ¿ok? Ya que lo volví a reescribir, me quedaría logaritmo de xy elevado a la 1 medio. Bueno, empezamos. Aquí voy a aplicar una propiedad que me quedaría el 1 medio. Lo paso acá a multiplicar el logaritmo de x por y. Es decir, que este 1 medio solamente lo bajé a multiplicar. Y hasta aquí ya apliqué una propiedad, pero aquí todavía tengo una multiplicación. Entonces puedo aplicar otra propiedad de los logaritmos, que sería la de multiplicación. Es decir, que los voy a separar en una suma. Escribo 1 medio y tengo que poner forzosamente unos paréntesis que me van a indicar que este 1 medio va a multiplicar a toda la operación de acá, ¿ok? Entonces me quedaría que 1 medio va a multiplicar a el logaritmo de x más el logaritmo de y. Pero tengo que poner este paréntesis para que se entienda que este 1 medio sigue multiplicando a todo lo que salga de aquí. Y eso sería todo en este ejemplo. En el ejemplo de acá, igualmente tenemos que ver cuáles son las operaciones más grandes. Si se fijan, la operación más grande aquí no sería la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz no está abrazando a todos los términos. ¿Qué es la operación más grande que yo puedo ver aquí? Pues yo veo que el 3 está multiplicando a la x cuadrada y a su misma vez la x cuadrada está multiplicando a la raíz de y. Así que todo se está multiplicando, y ya sé que cuando hay multiplicaciones yo lo puedo separar en sumas. Logaritmo base 2 del primer término que está multiplicando, más logaritmo base 2 del segundo término que está multiplicando, más logaritmo base 2 del tercer término que está multiplicando. ¿Ok? Y ya quedó de esta forma. Y ya por último aplico las propiedades respectivas, las propiedades que me falten, logarítmicas. Aquí ya no hay nada que hacer. Aquí tengo una potencia. Esta potencia la bajo a multiplicar. Y aquí tengo una raíz. Ya habíamos visto que esto es igual a tener y igual a la 1 medio. Y como es lo mismo que tener y elevado a la 1 medio, pues el 1 medio lo tengo que bajar a multiplicar, aplicando esa propiedad de logaritmo. Sería 1 medio por el logaritmo base 2 de y. ¿Ok? Y si no hay ninguna duda hasta aquí, vamos a ver este ejercicio que considero que es un poco complejo, donde vamos a abarcar casi
bueno, la mayoría de las propiedades. Sale. Si se fijan, empezamos desde aquí. Dice que es el logaritmo de la raíz cúbica de la división de 3x cuarta entre 2y quinta. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿cuál es la operación más grande? La operación más grande sería la raíz, porque la raíz está abrazando a todo el término. ¿Ok? Bueno, como la raíz cúbica está abrazando a todo el término, lo primero que hago es pasarlo a una potencia. Logaritmo es base 10, como pueden observar, de todo lo que está aquí elevado a la 1/3. ¿Sale? Como aquí está el cubo, es una raíz cúbica. Esto es lo mismo que lo elevemos a la 1/3. ¿Ok? Y ya que está ahí, vamos a empezar a aplicar la primera propiedad de este lado. Esto está en una potencia, lo puedo pasar a multiplicar a todo este logaritmo. Y ya apliqué la primera propiedad. Ahora, aquí van a ver varias que vamos a aplicar, así que voy a poner un paréntesis para denotar que el 1/3 va a multiplicar a todo lo que hagamos posteriormente de aquí en adelante. El 1/3 tiene que multiplicarlo a todo. Así que vamos a trabajar con corchetes y paréntesis. Tengo que es una división ahora. La división la separo en el logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Continúo. Ahora aquí veo multiplicaciones. 3 que está multiplicando a x cuarta y 2 que está multiplicando a y quinta. Bueno, cuando hay multiplicaciones lo separo en sumas. 1/3 y pongo un corchete que denota que todo se va a multiplicar por este 1/3. Ahora pongo paréntesis para separar los términos de aquí y los términos de acá. Logaritmo de base 10 de 3 más logaritmo base 10 de x cuarta, que es este de aquí. Menos, ahora paréntesis para separarlo de acá. Logaritmo base 10 de 2 más logaritmo base 10 de y a la quinta. Y por último, todavía hay algo más que hacer porque aquí hay exponente y aquí hay exponente. Así que nos quedaría 1/3 de logaritmo base 10 de 3. Ahí no hay nada que hacer. Más el 4 lo bajamos aquí a multiplicar por el logaritmo base 10 de x. Menos, aquí no hay nada que hacer, todo queda igual. Más este 5 lo bajo aquí a multiplicar. Y nos queda logaritmo base y. Aquí ya no hay nada, este 5 ya lo pasé para acá, entonces solamente nos queda logaritmo base 10 o logaritmo de y. Y eso sería todo. Último, y ahora sí les prometo que es el último ejemplo, niñas. Espero que ya no estén hartas. Espero que no. Bueno, este está más sencillo. Es el logaritmo, igualmente base 10, de una división. Y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Aquí tengo la división. Pues sería, si es una división, lo primero que yo alcanzo a ver, pues aplicamos la primera propiedad, que sería la de división, que podemos separar en una diferencia o en una resta. ¿Sale? Empezamos. Logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de lo de abajo. Listo. Ahora aquí veo multiplicaciones, pues pongo paréntesis para separar estas multiplicaciones, como lo es aquí. Paréntesis, logaritmo del primer término más logaritmo del segundo término más logaritmo del tercer término. Todo eso menos el logaritmo del primer término de aquí más, aquí está, fíjense, más el logaritmo del segundo término. Aquí apliqué la propiedad de las multiplicaciones que se pueden separar en sumas. Y por último, los exponentes, bájenlos por favor. Nos quedaría este 2, lo bajamos acá. Este 3, lo bajamos acá. Menos, aquí no hay nada. Y aquí este 5, lo bajamos acá. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por sus 20 minutos de vida. Ahorita mismo les anexo los ejercicios y que tengan una muy bonita semana.